El fitness también evoluciona. Conoce In-Out Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Muy bien, seguimos en la mira como les habíamos anunciado con el director de UTE, Julio Luis Sanguinetti. Gracias, Julio, por estar. No, un gusto venir. Los hogares uruguayos son de los que más gastan en energía en América Latina, ¿no? Hay una nota ahí por ahí que se ha salido. Y bueno, está asociado un poco al nivel de vida y al nivel socioeconómico del país, ¿no? Pero las sociedades más desarrolladas son las que más gastan más todavía. Pero ahí advierto como una contradicción en que para que UTE facture hay que consumir. ¿Estamos de acuerdo? Pero por otro lado, los países lo que tratan de hacer siempre es recomendar a la gente que trate de usar la menor cantidad de energía posible, ahorrar, ¿no? Te diría que no es la menor cantidad de energía posible, es la más eficiente posible. Porque está asociado a lo que te cuesta generarla. Entonces, cuanto más eficientes sean los electrodomésticos, por ejemplo, o el consumo, mucho mejor vamos a utilizar la energía, partiendo del supuesto que no en todo el mundo, como en el caso del Uruguay, se produce energía eléctrica a partir de energías renovables. En muchos lugares, como parte de los compromisos para bajar las emisiones, los países desarrollados estamos tendiendo todos a descarbonizar. Son los tratados internacionales que hay, pero mucha energía se produce con carbón, se produce con combustibles fósiles, y el mundo tiene que ir a un consumo más racional de la energía. El tema no es consumir menos, la sociedad en la medida que siga creciendo va a consumir más. Claro. Lo que pasa es que consumimos distinto. Y es una buena señal también. Es muy buena señal. Te pongo un ejemplo. UTE ahora tiene un plan que se llama UTE Premia, el UTE Premia no, el 2022. Sí. En el cual le damos al ciudadano cliente que vaya a cambiar su electrodoméstico, pero que lo cambie por un aire acondicionado eficiente, porque un lavarropas eficiente, que hoy ya hay una heladera también en el mismo sentido. Es decir, los electrodomésticos también van a ese tipo de formato de consumo, porque producir energía a la sociedad le cuesta dinero. Claro. Entonces, tenemos que cuidar el recurso, además. No, pero explicar un poco hasta como una cuestión de servicio del plan inteligente. Yo me encuentro pila de gente. Yo soy un desastre. Soy un desastre. Voy a estar pagando más. Mucha gente no se fija. No se fija. No se fija. Pero ¿se está usando cada vez más? Sí, claro. El plan inteligente es una cosa y la telemedida es otra. Ahí va. Lo cual es que en conjunto es uno de los programas, entre comillas, que este directorio implementó para poder para que el costo de la energía a la gente le llegue más, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo es? No, la telemedida te permite afiliarte a la tarifa inteligente, porque es un contador que envía señales cada 15 minutos. Entonces, eso permite que tú distribuyas tu consumo en las horas en las que la energía es más barata para UTE y más barata para el ciudadano. Entonces, salís de las horas pico, que es a donde a UTE le cuesta más producir energía. Es más, ahora que estamos de sequía, por ejemplo, en algunos picos tenemos que prender las térmicas, que es nuestra producción de energía más cara. Entonces, si podemos salir de eso y trasladar los consumos a las horas no pico y hacer el consumo más plano, eso redunda en sinergias, en economías de escala, que al ciudadano le van a bajar entre un 10 y un 15% su costo energético. Hasta un 15% podés lograr bajarlo. Más o menos, sí. Es un promedio ese. Es un promedio, sí. Hay familias pero ayer me decía un amigo, yo apago todo entre las 5 y las 9. Claro. Porque esa es otra de las medidas que tomó este directorio. Pasamos de 6 horas pico a 4. Entonces hay 2 horas que antes cobrábamos caras que ahora ya no las cobramos más. Entonces, es en lo que hemos podido atacar la tarifa domiciliaria, digamos. ¿Qué pasó con el tema del gas natural, con gas Sayago? El otro día, ante las críticas y las denuncias, ¿no? Mujica decía, y Andrade también decía, bueno,
Pero todo el proyecto de la gasificadora, todo eso, fue una cosa que todos los partidos votaron. Que todos los partidos votaron. Vamos por parte. El fracaso del gas natural y el fracaso del gas Sayago son distintos, porque son distintos cronológicamente, tienen como 10 o 15 años de separación. Lo que sí es verdad que ambos fueron provocados por Argentina, sí, entre comillas, claro, digamos, ¿no? Claro. En el caso del gas natural, porque Argentina no tiene gas para darnos. Sí. Nos da el mínimo básico, que es el que llega por el caño para abastecer Montevideo, básicamente. Y en el caso de Gas Sayago, porque ese proyecto era impensable sin la Argentina. Lo raro de ese proyecto es cómo se decidió continuar a lo largo de 6, 7 años después que Argentina ya se había bajado. Ese es un poco el tema. Lo otro es que es verdad que en el acuerdo multipartidario, sí, en el cual se decide cambiar la matriz energética, todos los partidos estuvieron de acuerdo. Por eso... Lo que sí no se dice, sí, porque tampoco lo preveía el acuerdo, era la dimensión del cambio, o en cada área de generación, cuánto ibas a cambiar de cada cosa. Porque podía llegar yo te pongo un ejemplo, que tampoco se dice mucho. Si Gas Sayago estuviera funcionado, hoy UTE estaba fundida. ¿Por qué? Porque estaríamos produciendo energía que no íbamos a consumir. Porque la gente se hubiera volcado, se hubiera costado. Porque íbamos a producir electricidad a partir de un gas, sí, y que no tenemos tanta demanda para satisfacer. ¿Y eso no se previó? Y bueno, es parte de la discusión. La discusión sobre Gas Sayago, mucho más que las cosas del show mediático. Sí, sí, vas a hacer así. Hay una pertinencia en la decisión. Una racionalidad que evidentemente no... Y llama la atención un error. A mí me llamó... un error estratégico para un país tan grande, un error estratégico tan grande, llama la atención. No solo grande, lo estirado que fue en el tiempo, Gabriel. Porque la decisión de Gas Sayago, sí, lo dijo el doctor Barrea el otro día, y fue una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención. El proyecto se podía haber detenido 4 veces. ¿Pero y qué se seguía? ¿Se seguía como esperando que Argentina, que siempre anda los bandazos, cambiara? No, supuestamente, según se declaró, iba a haber demanda de energía que iba a satisfacer las necesidades del proyecto económico de Gas Sayago. Yo hasta el día de hoy no lo veo. Entonces, imagínate, si la previsión de UTE de instalar generación, hasta el 2028 no hay necesidad de nuevas fuentes de energía, sí, sí, entonces... Digo, el colchón que teníamos era más o menos 10 años, porque otra de las cosas que se dice es que la eólica se sobredimensionó, que también es un tema de discusión. ¿Y se sobredimensionó? Y bueno, hasta que llegó Brasil con la compra de energía, nosotros pagábamos excedentes. Sí. Los excedentes que eran la energía que no consumíamos. Claro. Que producíamos y no consumíamos. Esos eran los excedentes. ¿Y puede volverse atrás eso? Y si Brasil dejara de consumir, probablemente. Julio, ¿qué está pasando con el tema? Porque esto es interesante desde el punto de vista, en tanto que UTE es una empresa pública, ¿no? Y que siempre las empresas públicas tienen un papel social, ¿no? Deben tener un rol social, además. Además. El robo de energía es... no sé, millones de dólares, 20 dicen algunos, 60 dicen otros, ¿no? Son millones de dólares. Pero normalmente esa energía la roba gente de bajos recursos, ¿no? Sí y no. Sí y no. Yo digo que a mí me gusta distinguir dos tipos digamos, de consumo irregular. Ahí va. Uno es el que a veces en lugares de contexto crítico, por razones socioeconómicas, sí, no hay otra alternativa. Sí. Y otra cosa es, en lugares regularmente instalados, la gente que directamente se cuelga, ¿no? Y yo creo que es el primer objetivo a atacar. Hemos estado reunidos con Fiscalía, con el fiscal Díaz, antes de que se fuera, estuvimos buenas reuniones, porque hay también un tema del delito, ¿no? Incluso en la última ley de la última rendición de cuentas, la pena del delito se amplió. Porque tenemos un problema ahí, hay un tema cultural, lo vamos a estar atacando, ya empezó una campaña
de publicitaria para que la gente tenga conciencia de que producir energía cuesta dinero y que si hay algún ciudadano que la roba no tiene derecho porque está dañando, no solo daña a la UTE, daña a su vecino que está pagando la energía. Entonces... pero hoy por hoy, ¿no? Tenemos yo te diría que nosotros pérdidas técnicas tenemos un 18%, de lo cual los colgados deben ser un 10, un 12%. Está, pero voy a esto. En el mundo en el que hoy vivimos, la energía se ha convertido en un bien casi tan imprescindible como el agua. Casi tan imprescindible como el agua. Casi, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con aquellos ciudadanos que no pueden pagar? Bueno, hay planes sociales. Nosotros tenemos la tarifa básica, que es una tarifa que se creó justamente para las áreas de contexto crítico, la población socioeconómicamente vulnerable, que pagan una tarifa que hoy son 357 pesos, ¿no? Por un consumo básico. Si se pasa a lo largo de 3 meses, ya salta a la tarifa domiciliaria común. Es decir, UTE tiene el plan de inclusión social. Este año, por la pandemia, pudimos hacer 6.000 soluciones. El año anterior habíamos hecho 8.000. El año que viene vamos a hacer 10.000. ¿Qué es el plan de inclusión social? Se delimitan en combinación y coordinación con el MIDES y con el BPS también, y con el Ministerio de Vivienda, los asentamientos que se van a regularizar. Entonces, ahí lo que hacemos es instalar la luz, instalar el sistema eléctrico e incluso adentro de las casas. Porque en el consumo de energía irregular, sabes bien que hay un tema de peligrosidad y de riesgo y daño eventual muy grande. Entonces, el plan de inclusión social tiene una cosa muy buena, que es acompañar al grupo social que está afincado en un terreno, en un territorio determinado, en patrones culturales, en patrones de pago, en explicarles por qué hay que pagar. Es decir, hay un trabajo con la comunidad que lo que pasa es que seguro, a veces el tamaño del problema te abruma, pero sin duda ese plan ya ha regularizado más de 50.000 soluciones individuales. Y ahí hay un trabajo que es buenísimo, porque además, como vos decís, UTE es una empresa pública y la gente no sabe que hay muchas áreas de consumo energético que la empresa, en cuanto pública, la subsidia. Bueno, ahí te quiero hacer una pregunta que se nos va el tiempo. Dale. Para terminar. Vos no podés hablar de política, estás impedido de hacer política partidaria por tu cargo. Pero la coalición de gobierno se formó electoralmente, pero ahí adentro los vallistas siguen siendo vallistas, los herreristas herreristas. Eso se supone, ¿verdad? Sí. ¿Vos has notado? Estamos todos más eclécticos, ¿no? Es verdad, es verdad, pero bueno. Y hay una... Pero lo que te quería preguntar es esto. Ahora que estás haciendo una empresa pública, ¿no? ¿Vos notás aquella diferencia que había por el peso que el vallismo tiene en el uso del Estado como el protector Pocas veces. de los débiles? Pocas veces. Pocas veces. Pero pasa. ¿Vos notás? Pasa. Mirá, es interesante pasa. eso, ¿eh? Pasa también con las visiones ideológicas de los partidos que están, entre comillas, enfrentados. Es decir, las discusiones que tenemos con nuestra compañera Cardona en el directorio a veces son filosóficas, y también ahí hay una visión. Lo que noto es que la brecha es más grande para el otro lado que adentro. Está bien, pero se sigue dando. Porque sigue habiendo una esencia ahí de se dan algunas cosas. Te diría que el directorio que tenemos en UTE estamos bastante homogéneos, tenemos un buenísimo clima de trabajo y bueno, digo, creo que está lindo. Julio, te agradezco mucho la visita. No, gracias a ti. Que pases bien. Bueno, gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Suerte.
presentó INCO FNC. CUTSA. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable.